El contrato de corretaje. ¿Qué es el contrato de corretaje? Es un contrato comercial que permite a un corredor poner en contacto a dos partes que realicen un negocio sin la intervención del corredor, pues su papel fundamental es ser un simple intermediario para facilitar el acercamiento de las partes. ¿Qué es el corretaje? El corretaje, según la Real Academia de la Lengua Española, es la comisión que reciben los corredores de comercio. También lo define como la diligencia o trabajo que pone el corredor en los ajustes y ventas. Es decir, que es la actividad misma que realiza el corredor. En otras palabras, el corretaje es la remuneración que recibe el corredor por su actividad en favor a ella. En cuanto a la definición del contrato de corretaje, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia señala en la sentencia SC 008 del 2021 que el corretaje está regulado en los artículos 1340 al 1353 del Código de Comercio y es un contrato en virtud del cual una parte llamada corredora, experta y conocedora del mercado, contrae para otra el denominado cliente, encargante o proponente a cambio de una comisión la obligación de gestionar, promover, propiciar la celebración de un negocio poniendo en conexión con otra u otras sin tener vínculos de colaboración, de dependencia, de mandato o representación con alguna de ellas. En cuanto a las características del contrato de corretaje, dice esa misma sentencia que nombré anteriormente que se trata de un contrato mercantil típico, nominado, consensual, bilateral, principal, autónomo, independiente, también es oneroso, mutativo y de libre discusión. En un contrato mercantil, con las características propias que lo diferencian de otras figuras contractuales. Ya hablamos de qué es el corretaje, ahora vamos a hablar de qué es el corredor. Es el intermediario que realiza la actividad de corretaje y que recibe la remuneración o comisión respectiva. El contrato de corretaje se hace con el corredor que se encarga de hacer la intermediación y el Código de Comercio en su artículo 1340 lo define. Eh, en una intermediación en la que el corredor no actúe ni como mandatario ni como representante, sino como un mero intermediario entre las partes interesadas en ese negocio que el corredor conoce bastante, con bastante bagaje. El contrato de corretaje se diferencia del contrato de comisión en que el comisionista actúa en nombre propio, es decir, los negocios que le encomendó el comitente los ejecuta en nombre suyo, mientras que el corredor solo actúa para acercar a las partes para que éstas celebren ese negocio. El corredor es un facilitador de las relaciones entre los comerciantes, ya que pone en contacto a estos para que realicen ese negocio y la remuneración en los contratos de corretaje en cuanto al pago que debe recibir el corredor por su labor en el artículo 1341 del Código de Comercio establece que se le debe pagar lo que se haya establecido para que éste
actuará como intermediario y a falta de una estipulación, lo que se paga usualmente por esta labor o lo que fijen los peritos, se debe contribuir, a menos que se haya establecido otra cosa de pago. El corredor le responde a las partes en igual proporción. La remuneración tendrá lugar siempre y cuando se celebre el negocio entre las partes, para el cual el corredor sirvió de intermediario. Sin embargo, aunque el negocio comercial entre las partes no se celebre, el corredor tiene derecho a que se reembolsen los gastos en que haya incurrido como consecuencia de su actuar y de su labor encomendada, a menos de que se haya estipulado lo contrario. El reembolso de los gastos mencionados les corresponde a las partes, como lo establece el Código de Comercio, para el pago de la remuneración en partes iguales. Los derechos del corredor. En el artículo 1342 del Código de Comercio señala que el corredor tiene derecho a ser remunerado, incluso si el negocio por el que intermedió no se concretó y nunca se dio. Para que lo anterior no se aplique, debe pactarse por escrito en el contrato de corretaje, pues lo de contrario se aplica la norma que obliga a reconocer los gastos en que se haya incurrido el corredor en la ejecución de su misión. Las obligaciones en el contrato de corretaje. El contrato de corretaje impone una serie de obligaciones a las partes y en especial al corredor, que por su oficio tiene una gran responsabilidad. Esto debe ser así porque el ejercicio de su profesión exige conocer ampliamente pues el mercado donde se mueve, donde presta sus servicios, y las partes recurren a él por eso, precisamente por su conocimiento profundo del negocio que les interesa y por lo que están obligados a ser leales y profesionales. Vamos a ver las obligaciones del corredor. Estas son de encargo. El corredor debe dedicar su esfuerzo e idoneidad profesional al negocio comercial que se celebra entre dos o más personas. De reserva. El corredor debe mantener en secreto toda información que le comuniquen las partes, así como de informar del desarrollo de la negociación sin efectuar el compromiso y sin afectarlo, de reserva a la información. No debe delegar el encargo. El corredor no está facultado para delegar la responsabilidad que tiene en el contrato de corretaje. También debe llevar los libros. El corredor debe llevar esos libros en los cuales se debe consignar todas las actividades que se realicen sobre los contratos celebrados, en las notaciones, en todas las operaciones y los encargos que realizan día a día y que se vean identificados. Y de imparcialidad. El corredor debe defender cada uno de los intereses del interesado, y si el contrato de corretaje hay una o dos de las partes que el corretaje por último está trabajando con ellos, está obligado a defender imparcialmente los intereses de ambas partes. Las obligaciones de los interesados, vamos a ver la de remunerar al corredor por sus servicios prestados, que es una de las esenciales. El
sufragar todos los gastos que haya incurrido el acreedor, siendo el corredor en las actividades promocionales y materiales, salvo que se haya pactado lo contrario. También comunicar de manera oportuna al corredor o a la otra parte del negocio el no estar interesado en ese negocio o en negociar, en asumir al corredor toda la información, suministrársela para que éste dé una ejecución del contrato más certera. También suministrar las muestras e informaciones técnicas que sean razonablemente y que se requieran para el cumplimiento del encargo. El corretaje de seguros. El Código de Comercio incluye una sección para regular el contrato de corretaje de seguros a partir del artículo 1347, que busca regular el ejercicio del corretaje en los contratos de servicios, en especial a las sociedades corredoras de seguros, que deben estar inscritas a la superfinanciera y sometidas a su vigilancia. ¿Qué es un corredor de seguros? En derecho comercial se denomina corredor a la persona que sirve de intermediario para poner en relación a dos comerciantes o empresarios para que estos celebren negocios. El corredor de seguros supone un contrato de corretaje a fin de poner en contacto a dos personas para que entre ellas concreten un negocio. Entonces, un corredor de seguro es aquel que sirve de intermediario entre la aseguradora y el asegurado para promover la celebración y renovación de un contrato de seguro, como lo contempla el artículo 1347 del Código de Comercio.